Bueno, pues ya pusimos todas las cartas sobre la mesa y ahora sí, al toro. José Luis, venga la explicación que nos debes para entender a fondo qué es lo que está pasando, por favor. Esto yo creo que es una primera conclusión que quiero compartir, porque eso es lo que está en juego, el cambio del sistema monetario global. ¿Por qué? Porque desde que Kennedy vio esto como un gran problema, encabezado no nada más por el sistema monetario internacional de la Fed, sino a través de sus herramientas como es el Consorcio Industrial Militar, que prácticamente vive a partir de las guerras, y lo hizo notorio en el entonces presidente Eisenhower, previendo a su sucesor, diciendo: cuídate del Consorcio Industrial Militar, porque es prácticamente quien controla el mundo. Y no nada más eso, sino que a través del control del sistema monetario global se han tenido otros seis monopolios, completando los 7 monopolios con los que este grupo, que ahora engloba no nada más a Londres y Vaticano, sino a Washington, porque instauran en Washington un sistema de corporación a través del gobierno de Washington, que se establece en un 10 millas cuadradas de extraterritorialidad en Estados Unidos, desde donde se gobierna el mundo, de tal manera que el Vaticano controla la ideología, Londres el dinero, las finanzas, y Washington DC, la corporación de Washington DC, que no Estados Unidos, controla militarmente el mundo. Con estos 3 poderes, prácticamente durante todo el siglo XX, tenemos las guerras mundiales y el dominio a través del monopolio del dinero, que es el monopolio de los alimentos, el monopolio de las armas, que ya mencioné, que es el Consorcio Industrial Militar, el monopolio de los medios de comunicación, que es el que estamos hablando, que ha evolucionado a las redes y que hoy por hoy, como tú lo sabes perfectamente como especialista y como una persona, un profesional en los medios de comunicación, los medios de comunicación no son libres, están controlados precisamente por este monopolio, todos los medios de comunicación que vemos en la televisión. Por eso la existencia de información que sale de lo que ellos quieren decir, pues obviamente la censuran. Estamos hablando también del monopolio además de la química farmacéutica, que ha sido notoriamente visible, para desgracia del mundo, en los últimos meses, los últimos 20 meses, y el monopolio de lo que es la educación, o sea, lo que es los sistemas académicos. Todo pasa por un tamiz que, si no está avalado y utilizando las herramientas académicas de registro de publicaciones y demás, y todos los programas en las universidades, se dice lo que se piensa, se dice lo que este grupo quiere que se sepa, y desaparece lo que no se quiere que se sepa. Hay muchas cosas que han desaparecido. Me ha llamado la atención, y ojalá en algún momento podamos hablar de la desaparición de la historia del mundo a una región importantísima que en el siglo XIX dejó de existir en los libros y desde entonces en nuestra mente, que se llama Tartaria. Simplemente desaparecieron, y así tan fácilmente desaparecen toda una nación, como desaparecen ideas, criterios, estudios, y solamente florecen los suyos. Abarcando estos siete monopolios, es como este grupo panglobalista, bien dicho, ha gobernado este mundo. Entonces, empieza esa pugna por recuperar el poder económico monetario que acaba con la vida de Kennedy, pero al mismo tiempo pues se fortalece en ese momento y se ve mucho más clara su dominio a partir de 1971, cuando el presidente Nixon declara al dólar como único medio de intercambio y se desliga del intercambio mundial y se desliga del patrón oro. Y entonces, pues prácticamente Estados Unidos cumple una función global.
Y aquí es donde estamos viviendo una cosa que quiero resaltar. Estados Unidos no es un país. Estamos viendo que es una herramienta que utiliza este grupo panglobalista junto con el Vaticano, junto con Londres. Y digo Londres, no hablo de Inglaterra ni Gran Bretaña, hablo donde está la sede del poder, así como hablo de Washington y no Estados Unidos, Washington DC. Entonces, esto es quien gobierna el mundo y están por encima de todos los países. De tal manera que nuestra visión de geopolítica luego se pierde analizando países. Estados Unidos no podemos analizarlo como un país porque ahí se gesta una pugna importante de las grandes élites mundiales. Y hoy vemos que una parte de estas está siendo representada, la panglobalista, por los demócratas, que están ahora supuestamente en el poder, y luego hablamos de por qué hablo de supuestamente, y luego, por otro lado, lo que fue el impulso de Trump, que hereda desde el movimiento antimonetario que tiene Kennedy, pasa por todos las críticas al ataque mundial, al ataque de la élite mundial contra las Torres Gemelas, que nada más es para otra vez un show, es una bandera falsa que es la que le da sentido a toda la política de terror que instauran después, y precisamente llegan a hacer todo aquello que nosotros siempre hemos visto: cómo controlas a la gente con terror, con miedo. Y si en ese entonces fue el derrumbe de las Torres Gemelas para imponer un sistema terrorista de control total, a partir de entonces ya te pasan por los arcos detectores de metales desde en el aeropuerto y en los edificios públicos, tienes que registrarte de cualquier lado. Pero cuando esto viene mermando este control, pues tienen que meter otro miedo, y ese otro miedo viene por la parte sanitaria. Y entonces la gente suavecita y solita iba a aplicarse esa solución inyectable que estamos viendo como un único medio, olvidando que tenemos siglos, milenios, los seres humanos, de tener un sistema inmunológico muy, muy sólido. Y luego también te meten miedo de las redes, ¿no? Yo ayer vi mucha gente nerviosa, ¿no? Así decir, ¿y qué va a pasar? Entonces, ¿mi dinero se va a congelar? ¿A dónde va? Claro, esto es parte de la forma en que trabajan. Entonces, todo esto confluye en Frances Hodges precisamente para inducir más miedo de que estamos a punto de perder las redes y vivimos de ello. Se habla de que en este periodo Mark Zuckerberg perdió $6,000 millones en su patrimonio. Se le arrancó el pelo a un gato, pero bueno, es algo que asusta, crea elementos de los cuales hablar y llenar todas las páginas de los periódicos el día de hoy. Bien. Y meter en la mente de la gente este temor. O sea, seguimos siendo manipulados por este grupo. Y es ahí donde viene el punto central de todo esto. Yo quisiera también otra vez dejar esto a comentario de mi contertulio, a ver si podemos llegar un poquito más a fondo, para luego hablar de lo que podemos esperar a raíz de todo esto. Gracias, Roberto. Gracias. Yo creo que la siguiente pregunta, antes de qué podemos esperar, podría ser también el modus operandi. La pregunta te la hago a ti, José Luis, ahí te la dejo, pero también se la estoy haciendo al mismo tiempo a ti, Jorge. Me parece clarísima esta denuncia que haces, José Luis, de una constante que hay en todos los mandatarios que han querido imponer la independencia financiera lejos de ese dólar que está respaldado en nada, es decir, que quieren imponer el patrón oro para que entonces las finanzas y la economía tenga un sustento real y físico, no como ahora que es solo prácticamente virtual. Entonces haces una denuncia que hay una constante incluso desde el 1870 y tantos, luego con Kennedy, y no porque sean buenos o que sean malos, sino porque también Gaddafi quería instaurar el oro, porque también Saddam Hussein quería tener esa independencia, y todos pues han corrido la misma suerte de que los han matado. Ojo, no porque sean buenos, pero también lo que denuncia esta parte de la señora Frances que aparece, pues no son cosas que hay que abandonar.
habla de que Facebook de alguna forma, no de alguna forma, sino con sus algoritmos, contribuye a los cárteles de la droga y al tráfico de personas. Por eso te pregunto del modus operandi de las grandes esferas. ¿Qué tiene que ver con el tráfico de personas? Y ahí me imagino niños, pederastia y todo esto. Ya me lo contestarás, José Luis, y te lo pregunto a ti, Jorge. ¿Cómo es esta red que está atrás y que se está denunciando también? ¿Y cómo influiría lo que está diciendo José Luis? Adelante, Jorge, por favor. Sí, gracias. Tejió muy fino José Luis. Al descarnar o al exponer a estos 7 tentáculos de la bestia, creo que no se podía haber hecho con mayor precisión. O sea, lo suscribo absolutamente, y en realidad no va a haber discrepancia, no va a haber diferencia, y aunque la hubiera, como él lo señala y como lo hemos dicho en otras partes, la exhibición de un punto de vista, la confrontación con otro, te lleva a un nivel superior de conocimiento. Y no estoy hablando en un triángulo de 3 puntos, no lo estoy haciendo en ese sentido. Agregaría a lo que dijo José Luis, que se está perfilando otro gran monopolio, el monopolio del control biométrico. A ver, a nivel de mercado le llaman reconocimiento sin contacto, ¿no? Reconocimiento personal sin que haya un contacto, como ahora con las pistolas para medir la temperatura. De lo que estamos hablando es, ya empecé a levantar, pues les digo que tengo ese problema. No, me gusta, levanta, sí, se oye mejor. Sí, es que el problema de que no oigo acá. Bien, el problema está en que hoy es el 11S segunda parte. Así como los detectores de metales, así como los arcos, etc. Así ahora vas a tener que exhibir una serie de comprobantes de que has recibido cierta sustancia. Incluso hay lugares donde se pide que acredites cursos en línea del brazo sanitario mundial de la Organización de Naciones Unidas. Hoy el control viene por ese lado. Estamos en el 11 de septiembre, diagonal 2. ¿Y cómo se va a tener un mayor control de la gente, aparte de los documentos, sean en físico o sean digitales? Por el espionaje biométrico. En México, por ejemplo, un servidor sabe que el gobierno mexicano está en tratos con una empresa que le va a vender un software, que le venderá un software, un programa informático en 460 millones de dólares, que le va a permitir identificar si la credencial, la foto de la credencial, la imagen, ¿es una imagen real o es un montaje? De nada servirá llevar pasamontañas, que aquí a alguien le va a servir llevar pasamontañas, le ha servido desde hace muchos años y no le pasa nada, y a los suyos, ¿no? Pero por lo que hace a la delincuencia organizada,
dudo que estos controles les afecten. Tú me preguntabas de la droga. Bueno, desde que tu servidor tiene memoria, desde que era un adolescente, se enteraba de cómo se enviaba un ácido LSD a las tropas en Vietnam. Y en casa, donde había una periodista, de cómo se hablaba de que finalmente, pues la marihuana de México servía para el consumo de los Estados Unidos. Alguna vez, hasta donde tengo memoria, espero no falsear porque no tengo la fecha, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, le dijo al que quedó sospechosamente después de la muerte de Kennedy, el quien tomó juramento a bordo de un avión con una amplia sonrisa, teniendo cerca de él a Jacqueline Kennedy, todavía con su vestido rosa manchado de sangre y que con una gran sonrisa juró como presidente de los Estados Unidos. Díaz Ordaz le dijo a Lyndon Baines Johnson: es que usted se queja de que México es la plataforma de la marihuana. Dejen ustedes de ser la piscina. A ver, ¿a qué quiero llegar? A que los soldados estadounidenses drogados iban a ser menos efectivos. No nada más iban a perder el miedo. O sea, podían llegar a un grado tal de intoxicación que podían ser poco operativos. Pero, ¿no es acaso hoy la droga una forma incluso de cortejo político? ¿No ahora expresidentes? Espero no causar problemas. No sabía ese truco de José Luis. Lo voy a tomar en cuenta. Como DVF, como Vicente Fox, que durante 6 años, de 2000 a 2006, fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ordenó el combate al narcotráfico siguiendo la tesis que había propuesto por ahí del 71 Richard M. Nixon, Milhouse Nixon, de combate a las drogas por la vía armada, y ahora es un empresario de la marihuana. ¿O no acaso se ha legalizado el consumo lúdico, y qué pena que se parezca, ¿no?, de la marihuana en México, y es una de las banderas del actual gobierno? Porque para que la marihuana funcione a las élites globalistas, tiene que redundar en una población acrítica, una población informada o desinformada, que deje de cuestionarse los porqués de las cosas y los para qués de las mismas. La droga forma parte del plan de atolondramiento, no se me viene otra palabra que no sea ofensiva, de atolondramiento de la población. Y por el otro lado, hablaba yo del octavo tentáculo, el del espionaje biométrico. Hoy, para que una persona pueda hacer la mayoría de las operaciones bancarias, hablo de México, si lo está haciendo a control remoto, tiene que notificar su ubicación. Y si lo está haciendo en ventanilla bancaria, tiene que poner los índices de su mano o prácticamente toda la mano. Y pronto se va a cruzar la información
del Instituto Nacional Electoral de México, que también está gestionando ya un nuevo sistema de identificación biométrico, con el de la cédula de identificación ciudadana, que ya está en marcha, y con los datos biométricos entregados a los bancos, sin contar con que hay una iniciativa que está siendo debatida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que es absolutamente globalista, que seguramente va a pasar, que le permita entonces a las compañías telefónicas recabar los datos biométricos de los usuarios de telefonía celular. ¿Hacia dónde vamos? A lo que un amigo argentino, me voy a permitir nombrarlo, porque la expresión es de él, así como la de la aldea panglobalista. Este amigo este colega periodista se llama Diego Papalardo. Él me dijo, vamos, colega, hacia un campo de concentración digital. Todos estos perjuicios que vimos ayer y todo seguramente lo que denunció en la cascarita, en la superficie, Huggins, es cierto, pero además ya lo sabíamos. O sea, no nos podemos llamar a sorpresa. Lo que le sorprende a un servidor es que haya una inmunidad ante esas verdades y que como sociedades no reaccionemos. Iba a hablar de una inmunidad y me iba a referir a unas ovejitas, pero me da miedo que censuren el programa. Fíjate, el miedo de que censuren el programa. O sea, eso lo sabemos. Me llegó un meme, así le llaman a un comunicado chusco, ya voy a terminar, José Luis, perdóname, donde dice, oye, sí, se cayó Facebook y se cayó Instagram y se cayó WhatsApp, ¿y qué crees? Que descubrí a personas maravillosas que dicen ser mi familia. ¡Qué maravilloso! Bueno, cierro, perdón por hablar fuerte, cierro con los papeles de Pandora. Este Consejo Internacional de Periodistas está financiado por Mr. George. Pues ya lo dije, espero no afectar por Soros, como los Panama Papers. Entonces, lo que su servidor está viendo es lo siguiente, y ya con esto concluyo. Estoy ávido de escuchar a José Luis. Soros está muy vinculado a la casa Rothschild, los dueños del dinero viejo, del oro, ¿no? Está muy vinculado a ellos. ¿Qué pretende? No solamente pretende golpear a las plataformas de Zuckerberg como una represalia por lo de Trump, que lo sostengo, es una represalia por haber coadyuvado al triunfo de Trump en 2016, sino que además están mandando un mensaje muy claro a gente como Zuckerberg de que Zuckerberg que quiere su criptomoneda, ¿no? Creo que ya lanzó su criptomoneda, de que cuidado, hay un derecho de paso y de piso que hay que pagar si quieres tener ganancias en el ámbito de las criptomonedas. Y aquí engarzo y termino con lo que decía José Luis hace un rato. Lo que interesa es el dinero, sí. El dinero que sale, o que no llega, mejor dicho, que no llega a los bolsillos de los jefes de familia, de las madres, de los papás, no desaparece como por arte de magia. Ese dinero que no llega va a parar a algún lugar y generalmente
en los bolsillos de una o de los que militan en una o en otra élite. Aquí, el mensaje que está enviando Soros es: yo quiero controlar a las redes sociales. Denuncio a Facebook y callo mi censura, la que voy a aplicar o que aplico. Y yo, con los Panama Papers, con los Pandora Papers, sabes gobierno, saben gobiernos, saben funcionarios, los tengo en la mira. Son susceptibles de chantaje. O se alinean y benefician mis negocios y los negocios de los míos, o ya saben a qué atenerse. Eso, desde mi muy humilde punto de vista, es lo que está surgiendo. Y para tener seguridad de que no va a pasar a mayores, bueno, pues todos estaremos controlados de manera biométrica. El HSBC ya está utilizando el DNA como identificación biométrica en Australia. Es uno de los puntos pilotos. Búsquenlo por ahí y lo van a encontrar. Roberto, gracias. José Luis, me extendí. Perdónenme. Creo que no te escuchamos, Roberto. No sé si José Luis te escuche. A ver, otra vez, Roberto. No escuchamos. No escuchamos. Algo pasó. Aquí con los misterios de los algoritmos se nos interrumpió. Fíjate que no tardó ni unos minutos en que dijeras la palabra y mira, se nos cayó y ya bueno, ya recuperamos. Te estaba diciendo, Jorge, que me parece increíble la descripción que hacen los dos, tanto José Luis como tú, y que el hecho, esto es muy importante, que lo que decías, Jorge, que el hecho de que aparezcan Panama Papers, que aparezcan Pandora Papers o que aparezca esta señora ex manager de denunciando, eso no quiere decir que estén diciendo mentiras, ¿no? O sea, es que los Panama Papers pues, sí dicen verdades, pero que no, el objetivo no es revelar la verdad, sino el objetivo es amenazar a los otros. Eso es muy, muy importante. Y sobre esto te devuelvo la pregunta anterior, José Luis. Hay cosas de trata de humanos, de pederastia, y te preguntaba, ¿ese es el modo de proceder de las élites? ¿La droga? Así es. Yo creo que aquí precisamente está el hecho de que cuando tú le preguntas a un ilusionista o a un ratero inclusive cómo engañar, te van a decir, tú tienes que soltar primero algo que sea verdad o al menos comúnmente aceptado para luego meter ya la mentira o meter el engaño, meter el pie. Es lo que está pasando, lo que acabamos de ver con esta Frances Holles. Te dice cosas que son reales. ¿Para qué? Para la pantalla, para tomar posesión de los medios de comunicación, para ocupar la mente de todos y evitar que salga la verdadera y real verdad, la verdadera verdad, o sea, la verdad que realmente todos esperamos que se dé a conocer. Menciona esto, lo deja ir, y además deja ir un tema que hay unas palabras que utilizó, es que Facebook no censuró adecuadamente a algunas personas en cuestiones electorales. Hombre, ahí le está mandando muy claramente el mensaje que quiso decir el tío Rosos para atentar o pegarle precisamente a Zuckerberg. Pero no es lo que quieren ellos decir. Lo que ellos quieren es distraer, provocar una distracción, porque hay varias cosas que han sucedido desde entonces. Y vuelvo a tomar el asunto un poquito yéndome para atrás. Primero, y más importante, entre el 5 y 6 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la reunión del G20 en China. Ahí hubo varias noticias que salieron a la luz pública y otras que no salieron porque fue que donde los líderes mundiales participantes firmaron un acuerdo global